A ver, querido estudiante, buenas noches. ¿Por qué están viniendo tan de noche? Hombre, sí, profe, porque es que a veces nos inquietan tantas cosas que quedan pendientes, profesor. Y ay, que quedó pendiente, hombre, sacó sí que del curí, padre. Y también, profesor, y que el pipiripi, que eso, profesor, que tiene que ver eso que tiene que ver eso, profe, con ese pueblo de aguas medicinales de Usiacurí, que usted dio históricamente algunas cosas y hay bastantes cosas que son buenas y que se deben de apoyar. ¿Qué tiene que ver esto con las cuestiones políticas de hoy en día? Y de ese pueblo donde con las aguas se curaban las afecciones cardiovasculares y todas las enfermedades de las articulaciones y tejidos conectivos. Y todo lo que eran cuestiones de lodos medicinales aquí en Colombia. ¿Es verdad, profesor? Sí, 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 eso es una verdad. Igual que los gobiernos le apartaron los ojos a eso y, y quedó eso ahí. Quedó eso ahí que en ningún momento le han metido el diente. ¿Y qué tiene que ver el currículum con el pipiripi? Bueno, seguido estudiante, siéntese primero y tómese un tintico ahí mientras escuchamos la clase. Aquí lo que yo le quiero decir es que nosotros muy pocas veces podemos estar confundiendo las palabras. Por ejemplo, el pipiripi es una palabra que son de nombres de personas que se colocan, pero que cuando ustedes en otras partes puede significar otra cosa, como la palabra curí. Por ejemplo, que vimos históricamente que hay una cuestión histórica y que fue analizada desde un punto de vista y que se vio también con los conquistadores cuando trataban a una persona de Uxia. Pero el curí realmente es un roedor, pero que es un animal. Un animal que parece que da miedo porque parece una ratica. Y como roedor, los ratones también pertenecen a la misma familia. Y bueno, pero ¿qué pasa con el pipiri? Hombre, sencillamente, porque si nosotros vemos cómo a veces en las aras de la entrevista, en las aras del mundo periodístico o de escritores, vemos que esta palabra se encuentra en muchas partes y por eso es difícil decir en un libro de una lengua extranjera. Nosotros acá le puede pasar de tantas manos que aquí dice, porque hay palabras que igual allá son sinónimicas, son biológicas, son zoológicas, por eso existen cartas soterológicas, por ejemplo, de un Pablo, y cuestiones que son generales. Aquí vemos claramente cómo esa palabra curi se refiere también, es un árbol realmente aquí en América Meridional, un árbol conífero. También de esa raíz curi sale la palabra curia, que fue en Roma la que trataba los asuntos de la iglesia. Pero que no era más que de tribunales y lugares donde se reunían abogados, procuradores, distribuidores de justicia y gente que tenían que ver con la administración de justicia y los tribunales, los procuradores, etcétera, etcétera. Y hacían que toda esta gente reunida en tribunales, aquel lugar se le llamaba curia y se encargaba de las cuestiones de la iglesia y de los negocios contenciosos. Por lo tanto, habían conjunto de tribunales. Y fíjese usted esas raíces y esas palabras lo que va dando. Sí, profesor, pero usted desde el pipiripi, ¿qué dice? No, sencillamente porque este fue un individuo que en las épocas en que apareció el Gallito Ramírez, aquí apareció una muchacha que le decían artista, que le decían Maye, a una muchacha que quería ser policía también le colocaron el nombre de Maye porque era muy simpática y se parecía, pero había un muchacho en el barrio que le decían el Pipiripi. Y el Pipiripi sencillamente era un muchacho del barrio. Y una vez había en una casa, él creía que era
un animalito, pero era tan mansito y él lo cargó y se encariñó con el animalito y el pipiripi se ha llevado el animalito entre los huevos. Así como los huevos políticos, profesor, sí, como los huevos políticos. Se adueñó del animalito y la muchacha, como estaban jovencitos y enamorados del pipiripi, la Maye, ella llegó y dijo, se ha perdido el curicurí. Y el animalito, él no se sabe, salió delante de todo el mundo, pero lo llevaba metido en los huevos y el animalito se le acurrucó en los huevos, pero él sintió que en el camino el animalito se movía y le dio miedo porque creyó que le iba a morder los huevos, así como se muerden los huevos de dinosaurio y que esos huevos en las cuestiones de Procuraduría General y en las cuestiones de tribunales, de justicia, se parten, se pierden, pero él que corrió y se lo sacó y el animalito era dormido del olor de los huevos del pipiripi. Entonces se lo dijeron a Maye y Maye venía, ay mamá, mira que el pipiripi, a la pobre muchacha la han clavado también la novia del pipiripi. Y así sucede en este mundo político, de mujeres políticas y de hombres políticos y todas estas historias de corrupción en los tribunales, en los procuradores, en los fiscales. Eso eran las antiguas curiatas. Y por lo tanto ese roedor de Curí lo lleva el nombre de Usiacurí, donde hay lodo medicinal y de muchos años y siglos de la tierra, aguas y manantiales medicinales, donde se curan muchas enfermedades. De esa manera, yo quería concluir la cuestión que estamos hablando, y ustedes me van a investigar sobre más cosas, porque esto tiene muchas más cosas sobre la historia de Usiacurí, y para poder entender el mundo también político, cómo se mueve cuando un entrevistador le dice a un cómico o algo así, pero el entrevistador pertenece a una cadena televisiva y trata de todas maneras crear, según la ideología del medio comunicativo a que pertenece, olvidando aquellas cuestiones de las direcciones generales o sometiéndose a las direcciones generales del periodismo, y le pregunta, tú sí, puedes, como tienes mucha fama como cómico, como no sé qué, tú, ¿por qué estás con este presidente, por ejemplo? Y el tipo dice, yo estoy con el presidente porque quería un cambio, pero yo no pertenezco a la ideología de ese presidente. Y empiezan a manipularlo y a hacer ver de que aquel tipo está arrepentido de haber, porque no tiene una ideología realmente, quedó en unas ideologías realmente tradicionales, y que a través de un arte de lo cómico el individuo es manipulable, pero a través de eso no se puede ni quitar ni poner presidentes, sencillamente porque las ideologías tratan con las estructuras radicales y culturales de las clases de donde salen. Por eso vemos como cuestiones, como cuando vimos el judaísmo de los diferentes Judas y de un Judas traidor, vemos que esto se ve también en las arenas políticas, y que realmente es fácil vender una idea o comprársela a alguien que no tiene estructuras ideológicas ni conciencia de la bandera que ensalza. Por eso cuando hay cuestiones de ultraderecha y que aparecen hombres que crean, por ejemplo, lo que hoy en día, que un cadáver de un padre, de una madre que muere, lo llevan a un cementerio y lo convierten en ceniza, se llaman hornos crematorios. Eso lo creó el nacionalsocialismo de Hitler. Hitler fue el que creó los hornos crematorios, y es común echar a un padre a la candela, ya aquellas cuestiones de visitas a la tumba y eso ya casi no se está usando, y dicen modernidad, y esto fue creado por un monstruo llamado Hitler, que tenía su propia lucha. Hoy en día los campos de concentración son las propias naciones donde cae una bomba atómica, donde cae una bomba nuclear, la gente se calcina y etcétera, etcétera. Por lo tanto,
Estas palabras, por eso entender un libro sagrado de la antigüedad es complicado. Por ejemplo, hay libros que no te hablan de tanta candela, ni de tanta muerte, ni de tantas cuestiones, porque los primeros ejércitos nacieron por el curicurí. O sea, el acto ese de procreense y en la tierra empezaban día y noche en sexualidad y se cundía más la miseria y la pobreza entre aquel pueblo. Iban haciendo el poco de flojo que no hacen nada, y entonces alguien idea de que bueno, vamos a hacer un ejército porque aquí nos estamos muriendo de hambre y vamos a azotar a todas las demás pueblos que están cerquita, que tienen apenas son 20.000 habitantes, 50.000 habitantes, 300.000, 10.000, y nosotros nada más nuestro ejército tiene 600.000, no hay nadie que nos aguante, y así podían destruir paredes, destruir todo. Entonces le atribuyen que, por ejemplo, las trompetas de Jericó, la no sé qué, y nace la metominia, nace la analogía, la apología, la metafórica, la fábula y la leyenda que tanto agrada a las personas y a los lectores, y entra al mundo de la literatura y al mundo de dejar escrito las hazañas de los pueblos. Y así van apareciendo nuevos Alejandro Magno, nuevos y antiguos peores que Alejandro Magno, y cuestiones hitlerianas y todas estas cuestiones que son lo que hacen la historia mundial de la guerra. Por lo tanto, sabemos ya entonces que ese pueblo de Usiacuri tiene nombre de caciques, de indios, y que también tiene nombre de una forma de saludar a un don o una majestad de otras tierras, y que va a ser analizada y va a estar en esta palabra cuando se ve la historia de Usiacuri, que el curí no es más que un animalito también en biología y en zoología. En biología es un árbol, en botánica es un árbol, en biología como vida y zoología vida animal, un animal que anda constantemente y preña constantemente y cada ratico a la curí. Por eso cuando un hombre le dice eres como el curí o a una mujer, joda, tú eres como el curí, que es porque no joda para pariendo, y entonces trae más miseria, como esos pueblos antiguos que no tenían nada y que ven sus fuerzas en un ejército, y crea un ejército poderoso que es capaz de destruir rápidamente todo lo que exista en una población de 3.000 personas, 10.000 personas, 4.000 personas, como le decían antes, la nación de no sé qué, la nación de no sé cuándo, en las antiguas tierras desérticas, donde habían unas cuantas gente y un ejército, por supuesto, arrasaba con todo, y esas victorias se las atribuían a un dios, por lo tanto a un dios de guerra y a un dios de todas maneras que asesinaba a niños y toda esa cuestión, y le llamaban sacrificio. Hasta así llevaba la historia antigua de las religiones, hasta que llega una Roma y nacen los curiatos y nacen tribunales, y entonces ya dirigen de otra manera, nace el senáter, nace la ley, y se transporta a nuestro día, donde aparece un pipiripi con un curí en los huevos que se había robado, y él corrió porque cuando vio que ese animal se movió, creo que se iba a comer los huevos. Continuamos en la próxima. Sí, profesor, gracias, profesor, por esas explicaciones. Muy bien.